Buenos días, hermanos. Cuando Iván decía que tenía una mala noticia para los niños, me temía que iba a salir mi nombre, pero ha sido muy generoso y me he omitido. Muchachos, estoy especialmente nervioso porque los niños estén hoy presentes en el culto. Quiero que lo sepáis, porque sé que vosotros sois unos jueces implacables. Así que voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Prestar atención porque seguro que hay cosas que os van a venir bien, porque vamos a hablar del trabajo. Y quieras o no, vosotros ya estáis haciendo un trabajo, porque ir al cole todos los días, estudiar, hacer los deberes, pues es un trabajo. Cuando nuestros padres nos ponen tareas para hacer en casa, es un trabajo, que además, pues en muchos casos no es remunerado, no hay un sueldo a final de mes, ¿verdad, chavales? Así que vamos a ver si hoy aprendemos algunas cosas más, y es que con motivo del Día Internacional del Trabajo, que como sabéis se celebró el 1 de mayo, la Alianza Evangélica Mundial y el Movimiento de Lausanne nos han propuesto a las iglesias evangélicas reflexionar sobre el trabajo. Ellos han sacado un título que es Día Internacional de la Fe en el Trabajo. Y sumándonos a esta iniciativa, hemos pensado que estaría bien dedicar una predicación, dedicar un domingo para ver cuál es la perspectiva bíblica del trabajo. Es decir, ¿qué piensa Dios del trabajo? ¿Tiene algo que decir? Mirad, en muchas ocasiones la información que vamos acumulando con el paso de los años, con el paso de los siglos, pues es una información que no siempre es correcta. Y entonces la perspectiva o el punto de vista que tenemos sobre el trabajo no siempre es la mejor perspectiva. Y a lo largo de nuestro tiempo, y sobre todo de nuestro tiempo laboral, como bien decía Iván, donde hay más días que uno va casi arrastrado a trabajar, ¿verdad? Pues esto no genera buenas sensaciones cuando hablamos del trabajo y muchas veces estamos deseando liberarnos, por fin, del tema del trabajo. Y, por ejemplo, nos encontramos con ideas que no son del todo verdad, que están equivocadas. Por ejemplo, pensar que el trabajo es un castigo de Dios. Y tenemos ahí metidos en la cabeza a fuego Génesis 3, cuando el hombre peca. Pensar que el éxito laboral es señal de bendición de Dios. Y si no tienes éxito laboral es que espiritualmente andas regular. Otra información que está equivocada. Pensar que solo el trabajo religioso o que hago en el ámbito de la Iglesia es algo espiritual. El resto de los trabajos no tienen nada que ver con cuestiones espirituales. Algo que algunos piensan, pensar que el trabajo es mi identidad. Y si tengo un buen trabajo, se me hincha el pecho y estoy súper orgulloso de mí mismo, pero si tengo un trabajo más bien regular, entonces ando con la cabeza baja porque mi identidad baja puntos. Otra idea equivocada, otra idea errónea. Pensar, y esto, ¿verdad que os suena familiar? Porque lo habéis escuchado en muchas ocasiones. Pensar que la pereza es una habilidad, es como algo positivo, ¿no? Es como ser más listo que otros, cobro lo mismo y trabajo menos que mis compañeros. Este es un mal muy extendido, no solamente en nuestro país, sino en el resto del mundo. Pensar que la pereza es una habilidad en vez de un problema. Y otro de los conceptos que también es equivocado es pensar que por fin, cuando el Señor me lleve a su presencia y estemos en el cielo, vamos a estar disfrutando de Marinador, ciudad de vacaciones. Pero además en el cielo, en el ámbito celestial, por fin nos liberamos del trabajo. Pues luego lo veremos y no tengo buenas noticias. Así que vamos a ver primero cómo el trabajo forma parte de la misma imagen de Dios. Fijaos
en la primera afirmación de la Biblia, el primer renglón de la Biblia. Yo recuerdo que la Biblia es la revelación que Dios quiere darnos a nosotros, al hombre, lo que Dios quiere que conozcamos de él. Con lo cual me imagino que la primera frase tendrá que ser algo importante. Pues fijaos, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una frase en la que no solamente se presenta la existencia eterna de Dios, sino que establece un parón en esa eternidad para hablar del inicio de la creación. Y Dios sale asociado en la primera frase, en la cual se da a conocer, en la cual se manifiesta a los hombres. ¿Y cómo lo hace? Lo hace trabajando. Dios creó los cielos y la tierra. Génesis capítulo 2 y versículo 2. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Es decir, que la Biblia comienza no solo hablando de la existencia eterna de Dios, sino que lo muestra en acción. Nos lo muestra trabajando. Creó Dios. Desde el primer momento en la Biblia, Dios crea, Dios ordena, Dios diseña, Dios produce, y si fuera poco, de cara a lo que entendemos por trabajo, nos dice la Biblia que además hace una evaluación de lo creado, lo que en términos de empresa podría ser una auditoría, o lo que muchos hemos sufrido, o todavía a lo mejor seguís sufriendo, una gestión del desempeño, donde se mira con lupa lo que has hecho, cómo has trabajado. Versículo 31 del capítulo 1. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Así que vemos que el trabajo es algo más que una actividad para cubrir necesidades, o algo más que algo derivado de una orden de Dios para fastidiarnos. Es algo incluso anterior a la sentencia de Génesis 3:19, donde Dios dice: ganarás el pan con el sudor de tu frente. El trabajo es algo que tiene su origen en la misma imagen de Dios y es parte del plan de Dios para que le manifestemos a los demás, para que manifestemos la imagen de Dios. Fíjate lo que dice Génesis 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, y aquí vienen las tareas, aquí viene como Dios pone a trabajar al hombre. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando era niño y veía esos cuadros que representaban al Génesis, siempre veía a Adán recostado debajo de un árbol, descansando, disfrutando. Y seguramente había momentos que Adán haría eso. Pero fíjate que todo el trabajo que hay implícito de parte de Dios para Adán en el momento del Génesis. Desarrollar la creación, organizar la sociedad que va a ir a empezar a formarse y administrar de forma responsable y adecuada los recursos naturales. Algo que resulta que el hombre ha empezado a descubrir ahora, que las cosas se están poniendo feas. Pues esto formaba parte de Génesis 1, formaba parte del mandato de Dios para el hombre. Así que tenemos que partir de la base de que el trabajo forma parte del propósito de Dios para nosotros, como una manera de manifestar a los demás quién es Él, y que a través de nuestro trabajo Dios sea glorificado incluso por los que no creen en Él.
Y sabes, cuando yo llego a este punto, cuando yo soy consciente de que el trabajo que estoy desempeñando sea más bonito o menos bonito, cobre más o cobre menos, pero que es una herramienta que Dios usa para que yo manifieste su gloria a los demás, entonces mi perspectiva de ese madrugón de todos los días, de esa hora y cuarto de metro, con 3 escalas y cambio de estación, merece la pena porque sirve para la gloria de Dios. Lo segundo que emprendemos es que el trabajo forma parte de nuestra adoración. Mirad lo que dice Génesis 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ya hemos visto antes que Dios tenía un propósito para el hombre: desarrollar la creación, organizar la sociedad y administrar correctamente los recursos naturales que suponía la creación. Pero aquí hace como 2 encargos concretos: labrar y guardar. Y automáticamente se nos viene la mano o la imagen de un Adán con una azada en la mano, sembrando patatas, recogiendo frutos, o vigilando que no pase nada en el huerto. Pero, ¿sabéis? Esto tiene unas implicaciones más profundas. El verbo labrar en hebreo es abaz. Significa trabajar, servir, ministrar o rendir servicio. Es un verbo que encontramos también en otros contextos y no solamente en un contexto agrícola. Por ejemplo, lo encontramos en cuanto al servicio sacerdotal. Números 3 y versículo 7 dice: y servirán, hablando de los sacerdotes, y servirán, abaz, el mismo verbo que labrar, y servirán en el tabernáculo. Éxodo 3, versículo 12. Serviréis, y emplea el mismo verbo que labrar, abaz, serviréis a Dios en este monte. El verbo guardar en hebreo es samar y significa guardar, vigilar, custodiar o proteger algo sagrado. Y también aparece en un contexto de servicio sacerdotal. De hecho, es fácil que nos encontremos a los 2 verbos, abad y samar, juntos. Os voy a poner un ejemplo. Números 3, versículo 6. Y dice así: haz que se acerque la tribu de Leví, que como sabéis estaba destinada a los servicios sacerdotales, y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirva. Y aquí aparece el verbo abad, que es labrar. Y desempeñe el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir, de nuevo el verbo abad, en el ministerio del tabernáculo. Y dice el versículo 8, y guarden, el verbo samar, que era el que se refería a proteger, todos los utensilios del tabernáculo de reunión. Esto nos lleva a pensar que la labor de Adán era una labor mucho más allá de un agricultor o de un vigilante del huerto del Edén, y que estaba actuando realmente como una figura sacerdotal, donde el propio huerto dedicado a Dios, a su Creador, guarda muchos paralelismos con el templo. Fijaos, en el huerto del Edén vemos la presencia de Dios manifestándose. En el huerto del Edén era un lugar de comunión entre Dios y el hombre. Los querubines guardaron la entrada del huerto una vez que el hombre pecó, igual que los querubines que estaban en el lugar santísimo. Adán servía a Dios mediante la creación. Es decir, que nuestro trabajo sea remunerado o no, sea por cuenta ajena o no, es parte de nuestro sacerdocio y de nuestra dedicación a Dios. Es una parte importante de nuestra adoración.
Y esto hace que cuando lo vemos tal y como Dios lo ve, sea cual sea tu trabajo, tenga las condiciones que tenga, no olvides nunca que cuando tú trabajas, estás adorando a Dios, estás sirviéndole como sacerdote. Colosenses 3:24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todos hemos tenido jefes, ¿verdad?, en nuestro trabajo. Jefes y jefas. Algunos han sido buenos jefes y buenas jefas. Otros a lo mejor nos han hecho la vida imposible. Otros a lo mejor estaban menos cualificados que nosotros, ¿verdad? Todos habéis vivido experiencias de ese tipo. Pero sabes, sea cual sea tu situación, en tu trabajo tu jefe es Cristo. Y si tu jefe es Cristo, debemos obedecer a Cristo y debemos trabajar para su gloria y para su honra. Ahora, ¿qué ha pasado para que algo tan bonito, tan maravilloso como estamos viendo ahora se haya fastidiado? ¿Qué ha pasado para que la percepción que muchos podemos tener sobre el trabajo no es precisamente la mejor? Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Como ves, es el pecado el que cambia la perspectiva o la experiencia que tenemos de trabajar. Espinos y cardos te producirá. Es decir, el trabajo produce una experiencia negativa que antes no existía. Ahora aparece la fatiga, ahora aparece la frustración, ahora aparece el esfuerzo. Con el tiempo aparecerá la explotación o incluso la idolatría por el trabajo. Y estas consecuencias han llegado a nuestras vidas. Y hoy en día hablamos de estrés laboral, hablamos de explotación económica, hablamos de frustración profesional. ¿Cuánta gente de baja por estrés, por depresión, con una consecuencia directa de lo que produce en su ambiente laboral o la función que tiene que realizar en su trabajo? ¿Cuánta gente le llena toda su vida trabajar y de repente se jubila y su vida queda vacía? Completamente vacía, sin propósito, sin sentido. Pero, ¿sabéis? No es el trabajo el que trae todas estas consecuencias negativas, sino que es el pecado el que distorsiona el uso que le damos a cuando estamos trabajando o cuando tenemos trabajadores a nuestro cargo. Fijaos esto. Antes de todos los beneficios laborales que se incorporaron durante el siglo XIX-XX, la Biblia ya hablaba de muchas de estas cosas. Y nos encontramos en el libro de Levítico, yo solo he seleccionado algunas, auténticas leyes disruptivas en lo que es el mercado laboral y la relación laboral. Por ejemplo, se habla de justicia laboral. Levítico habla de que el trabajador debe recibir su salario. Habla también de la prohibición de explotación. Levítico 19 condena la opresión laboral. Habla también de la dignidad del trabajador.
Levítico 25 habla de que no se debe esclavizar a alguien, sino más bien ayudarle o considerarle siervo en vez de esclavo. Habla también del derecho al descanso, y Dios establece y limita el trabajo continuo y establece un día de reposo, un día de descanso. Lo vemos en Levítico 23. Y algo que se ha puesto de moda después de las últimas crisis. Levítico 25 habla también de la restauración económica, o lo que llamamos la ley de la segunda oportunidad. Es decir, no condenar a alguien a una pobreza perpetua, sino ayudarle a que vuelva a remontar. Pues de esto está hablando ya Levítico. Muchos siglos antes de que los hombres se dieran cuenta que había que regular estas cosas. Leyes que fueron dadas para oponerse al uso pecaminoso del trabajo. Ahora, frente a esto, el llamado de Dios es un llamado a trabajar según sus pautas. El creyente está llamado a recuperar el sentido original del trabajo, tanto si eres jefe, si eres empresario, como si eres un trabajador. A recuperar lo que llamamos la ética cristiana del trabajo. Quiero leeros solamente 3 versículos en Proverbios, hay muchos más. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 10. Proverbios 12. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Proverbios 14. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Y podríamos citar muchos más. Y estos versículos destacan 4 virtudes que debemos perseguir en nuestro trabajo. Y te advierto que no siempre va a ser lo que esperan ni tus jefes y muchos menos tus compañeros de trabajo. Por ejemplo, la diligencia cuando trabajas, trabajar con energía y con disciplina. Enseguida vendrá algún compañero, te dará un codazo y te dirá, tranquilo, tranquilo, nos estás dejando a los demás en evidencia, vete más despacio. La responsabilidad, trabajar con sabiduría, con dirección, hacerte cargo de tu responsabilidad frente al trabajo, pero también con tu responsabilidad familiar. Si tienes una familia a tu cargo, tienes que trabajar, porque es tu responsabilidad mantenerlos, sacarlos adelante. También la perseverancia, el esfuerzo continuo, el esfuerzo que se mantiene. No trabajo una semana y descanso 3 meses. Y por supuesto, también la honestidad. Nuestra honestidad se pone a prueba cada día en nuestros trabajos, porque todo el mundo lo hace. Si tienes la oportunidad de llevarte algo, de algún material de la oficina, te dirán, pero si lo hace todo el mundo. Si tienes la oportunidad de engañar a tu empresa y trabajar menos horas de las que estás obligado, ¿por qué no? Si lo hace todo el mundo. Si tienes que firmar un contrato importante con algún cliente, ¿le vas a omitir determinadas cosas o vas a mentir en otras para que firme el contrato como sea? Y luego ya veremos cómo lo resolvemos. Y tantas cosas que ponen a prueba nuestra honestidad en el trabajo. Pero también hay virtudes, frente a estas virtudes, hay 2 grandes peligros. El primero es la pereza. Me gusta este texto de Proverbios 6. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Ahí tenéis al perezoso tumbado, podríamos decir que a la Bartola. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La Biblia describe la pereza como
pura necedad, como irresponsabilidad, como falta de temor de Dios. Es decir, como un pecado con mayúsculas. Hasta tal punto que Pablo, escribiendo a los tesalonicenses en su segunda epístola, les dice: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es un tema muy serio la pereza. Pero también hay un problema, otro peligro, que es precisamente el otro extremo: la idolatría del trabajo. Iván nos leía esta mañana el texto. Dice Eclesiastés 2, versículo 22. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sin dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Si tu vida es el trabajo, si toda tu vida es el trabajo, tienes un problema. Porque el trabajo no puede ser un propósito de vida. Tu propósito es vivir y servir para la gloria de Dios, y para eso el trabajo es una buena herramienta. Pero tu fin último es vivir para la gloria de Dios. Si el trono de tu vida lo ocupa tu trabajo, es que has desplazado a Cristo del trono de tu vida. Y el versículo 24 que nos leía Iván en esta mañana: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. El trabajo tiene sentido cuando deja de ser un propósito de vida en sí mismo y se convierte en un instrumento para la gloria de Dios. Pero ¿qué pasará cuando el Señor nos lleve a su presencia? ¿Qué pasará cuando estemos en el reino de los cielos? Algunos esperan vacaciones eternas. Algunos esperan por fin que Dios quite de en medio ese castigo que era el trabajo. Pues acompáñame a Apocalipsis capítulo 22 y versículo 3. Tengo malas noticias para ti. Y dice ahí Apocalipsis: y no habrá más maldición. Y esto es importante, vamos a repetirlo. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. ¿Y qué dice? Y sus siervos le servirán. Y entonces es cuando de repente leemos esto y decimos: hay que seguir trabajando. Pero quiero llamar la atención a un detalle importante. Y es el detalle con el que empieza el texto. No habrá más maldición. La maldición que ha acompañado al trabajo desde que el hombre pecó desaparecerá. Y se volverá a recuperar el sentido original, la perspectiva que había en el huerto del Edén. Desaparecerá el esfuerzo, desaparecerá la frustración, la injusticia, el abuso, y dará lugar a un trabajo volcado en el gobierno del reino de Dios, en el servicio a Dios, en la administración de esa nueva creación, de esos cielos nuevos y tierra nueva. Sigue diciendo Apocalipsis 22: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Versículo 4. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. El trabajo dejará de ser una carga y pasará a ser una expresión más de nuestro amor por Dios, trabajando con Dios, trabajando para Dios,
con una perspectiva de gozo, con una perspectiva de adoración y con una perspectiva de comunión con aquel que nos ha salvado y que nos ha librado de toda maldición. Y por último, tenemos que entender que el trabajo también es mi campo de misión. Me encantó poder cantar hoy en esta mañana la canción que hablaba de que nuestra luz brille. Dice Mateo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y ahora presta atención y piensa en tu trabajo. Allí donde estás, quizá dando clases, quizá siendo limpiadora o limpiador, quizá trabajando en una oficina, quizá recorriendo la calle, visitando clientes. Esto es para ti. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mirad, si descontamos las horas que dedicamos a dormir cada día, probablemente sea en nuestros lugares de trabajo el sitio donde más tiempo pasamos cada día. Muchas veces convivimos más tiempo con nuestros compañeros y compañeras que con nuestros propios esposos o esposas o hijos. Son muchas más las horas que pasamos cada día con ellos. Son personas que nos conocen bien, quizá llevamos ya muchos años de compañeros con ellos. Nos ven desarrollarnos con las diferentes vicisitudes que nos van ocurriendo a lo largo de la vida. Ellos conocen bien nuestra ética en el trabajo. Conocen bien nuestra diligencia, nuestra responsabilidad, nuestra perseverancia, nuestra honestidad. También conocen bien nuestra pereza o nuestra idolatría por el trabajo. Es difícil que les engañemos. El llamado del Señor es claro. Así alumbre vuestra luz delante de los otros, de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mira, seguramente ellos ya sepan que eres cristiano, porque tú se lo has compartido. Incluso a lo mejor les has regalado una Biblia en alguna ocasión, o les has dado testimonio de tu fe, o les has invitado a venir a alguna reunión de la iglesia. Pero la pregunta clave es si ellos ven brillar a través de ti la luz de Cristo cada día. Y a pesar de que quizá todavía no han dado un paso de fe, aún así pueden servir para la gloria de Dios al reconocer que tú eres una persona distinta, que tú eres una persona diferente, que tú eres una persona cumplidora y honesta en tu trabajo, que eres una persona que es un buen compañero, una buena compañera. Y aunque ellos ni siquiera sean conscientes de ello, están sirviendo para que Dios sea glorificado y ensalzado. Dios nos ha puesto ahí, precisamente ahí, para que a través de ti brille Jesús y que tu testimonio personal en tu trabajo sea el mejor embajador del Evangelio, el mejor embajador del reino de los cielos. De tal forma que cuando un día les compartas el Evangelio, no les sorprenda lo que les dices, porque lo han visto cada día, en tu trabajo, en tu desempeño, en tu forma de actuar. Termino con estas conclusiones. Queridos hermanos, trabajad siendo conscientes que sois
hechos a imagen de Dios. Trabajad siendo conscientes que vuestro trabajo es un acto de adoración delante del Señor. Trabajad con una ética cristiana. Trabaja como misionero, abonando el campo, abonando el terreno para que el Evangelio brille y fructifique en tu lugar de trabajo. Y recuerda, no trabajas para vivir, trabajas para glorificar a Dios. Que el Señor nos bendiga.